a este nuevo webinar con el Club de Finanzas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña Fausto Espotorno, que nos va a contar, bueno, qué esperar para lo que queda de 2025 y 2026 en la economía argentina. Así que bueno, Fausto, sin más Bien. preámbulos, te dejo comenzar con la presentación. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, bueno, a ver, voy a presentar, puedo presentar yo desde acá, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Bueno, dame un segundito que presento. Espera que los perdí a ustedes ahora, acá estás. Bueno, vamos a hacer, la idea básicamente es plantear un poquito cuál es el escenario que tiene Argentina ahora más. Eh, yo creo que tenemos acá que entender un poquito los desafíos. Digamos, los grandes desafíos de la economía argentina como que ya están medio resueltos, o parecerían ser que están medio resueltos, como puede ser la inflación, etcétera. Parecería ser, porque bueno, vieron que ahora ya no estamos hablando de economía todos los días, todo el tiempo, pero quedan muchos problemas todavía por resolver, cosas que no se resolvieron desde hace, que todavía no se resolvieron, y que sobre todo en materia de finanzas del gobierno están siendo un problema, ¿no? Entonces ahora voy a compartir la presentación, ahí está, ya la abrí. Eh, ¿No? No estoy compartiendo nada. Ahora sí. Voy a poner pantalla así. Así no es fácil. Entonces, bueno, compartir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá a nivel global? Primero hay que entender un poquito el escenario global, porque es un lío bárbaro, ¿no? Estamos en un escenario global, creo que el gráfico lo dice todo, donde la deuda pública es el problema. Deuda pública acumulada junto con déficits fiscales muy grandes, bajas tasas de crecimiento, altas tasas de interés. Si yo le dijera a ustedes, miren, estoy en una empresa que está muy endeudada, paga una tasa de interés muy alta y encima cada vez vende menos, es decir, esta empresa tiene un problema muy serio. Bueno, esa es la economía hoy global. No es que vende menos, sino que las tasas de crecimiento son bajas, pero estamos en un escenario donde las expectativas son de desaceleración y cuando uno mira las expectativas sobre el crecimiento, hay en los bonos, etcétera, se descuenta la posibilidad de una recesión, ¿no? Por eso vemos las tasas, cuando uno hace la curva de tasas de los bonos, vemos que las tasas medias están un poquito bajas. Entonces, hay expectativa de desaceleración o directamente de recesión. Es dispar, es dispar. La eurozona está un poquito más adelantada en cuanto al proceso de suba de tasa de interés, así que es posible que Europa baje las tasas de interés antes que Estados Unidos, pero eso va a pasar. Todavía no pasa porque los números todavía medio que aguantan. Todavía la Reserva Federal está más preocupada, dice, por la inflación que por el crecimiento, pero si vemos a que estamos en un mundo más cerrado, con menor confianza de los consumidores, menor inversión, menor eficiencia económica en general, bueno, estamos hablando de un contexto de bajo crecimiento. Deudas públicas de todos los países en récords históricos, tanto en avanzados como en emergentes, un escenario de más incertidumbre, más volatilidad, economías más cerradas, y todo eso obviamente todo condimentado con tasas de interés más altas. Bueno, se está mostrando un mundo donde hay poco apetito para el riesgo. Hoy los activos financieros que pueden tener más interés son los activos de bajo riesgo y no los que pueden generar rentabilidad. Digo esto porque Argentina puede ser un país que genere rentabilidad, pero no vende bajo riesgo. Este es un mundo que está buscando otra cosa, ¿no? Está buscando Suiza, no Argentina, por más éxito que tenga Argentina. Eh, y hacia adelante lo que estamos esperando es que haya en un momento un proceso de ajustes fiscales, ¿no? Entonces, todo este escenario complica mucho el acceso al mercado de Argentina, al mercado internacional de Argentina. Eh, no porque Argentina no haga lo que tiene que hacer, o si lo haga, es otra discusión. Lo que estamos viendo es que este es un escenario donde no busca activos financieros que Argentina pueda proveer, ¿no? Que son los activos bajo riesgo. Entonces, bueno, acá simplemente ese es como el contexto general, pero cuando uno vemos un poco los números, ¿qué pasa hoy en el mundo? Estamos viendo
Eh, Crecimientos económicos cada vez más bajos en el mundo general, avanzadas con tasa de crecimiento de economías avanzadas con tasa de crecimiento muy, muy bajo. Se espera un repunte en el 2026, básicamente porque se espera que Europa, acá pongo Alemania y Reino Unido como ejemplos, que Europa empiece a bajar la tasa de interés antes que Estados Unidos y por lo tanto puedas tener un rebote de la actividad económica en las economías avanzadas en ese periodo, pero Estados Unidos lo que se espera es una continua desaceleración. Acá lo que puede jugar a favor de Argentina es que, bueno, en algún momento la actividad económica americana empieza a dar señales más negativas. Ojo, el primer trimestre el PBI ya fue negativo, eh, pero ya señales más importantes, y que eso lleve a que la Reserva Federal baje la tasa de interés. Y por ahí, para la mitad del segundo año, el segundo semestre del 2026, nos podemos encontrar ya con algún comienzo del rebote de la actividad económica norteamericana, si es que pasa esto, digamos, si es que en los próximos 6 meses vemos una economía norteamericana desacelerándose fuertemente, lo que lleva a la Fed a bajar las tasas de interés, y que el primer semestre del año que viene veamos este proceso de todavía la economía muy frenada, con tasa de interés a la baja, y el segundo semestre ya un rebote de la actividad económica. Ese, digamos, sería el escenario que estamos viendo hoy, o con potencial hoy. Ese es un escenario que para Argentina no es buenísimo, pero bueno, menos malo a que se mantenga el escenario actual, ¿no? O a que empecemos a ver una recesión ya en Estados Unidos en los próximos 6 meses. Me parece que para Argentina el contexto va a ser este, que es malo, posiblemente empeore un poco en el sentido de que la actividad económica siga mostrando señales de caída, y recién va a empezar a mejorar en el momento que empiezan a bajar las tasas de interés, y que esa baja de las tasas de interés tenga algún impacto en la actividad económica mundial, ¿no? Así que yo diría que el escenario bueno para Argentina va a ser a partir del 2026. Igualmente, creemos que vamos a estar todavía en el escenario, esta década, estos años que vienen, van a ser años eh, de bajo crecimiento. De bajo crecimiento porque va a haber que hacer ajustes fiscales, los niveles de deuda son muy altos, y ya no vamos a estar hablando de una economía como puede haber sido la previa de la pandemia, ¿no? Estamos hablando ya de una economía con crecimiento más bajo, necesidad de hacer ajustes fiscales, etcétera. Fíjense China en lo que crece, casi un punto menos de lo que venía creciendo. Acá el único país que mantiene tasas de crecimiento elevadas es India. Este es un índice de incertidumbre global que mide una organización que se llama Policy Uncertainty, y fíjense que se basa en noticias, en datos económicos, etcétera, cómo está midiendo hoy el riesgo en el mundo, cuál es la incertidumbre que perciben los inversores mundiales. Y lo que vemos es que estamos hablando de niveles de incertidumbre realmente altos, más altos de lo que había en la pandemia, en el pico de la pandemia. Después habrá que ver la explicación de por qué es tan alta la incertidumbre, pero lo cierto es que hay alto nivel de incertidumbre. Acá podemos empezar a hablar eh, de dos o tres temas para mí fundamentales de por qué se da esto. Uno es porque, ya les digo, niveles de deuda altos, déficits fiscales altos, contexto geopolítico complicado, y por ahora no estamos viendo ninguna salida a nada de todo esto, ¿no? Probablemente por eso los niveles de incertidumbre sean tan altos. Esto afecta más a los países emergentes que a los países desarrollados. Fíjense, esta es la tasa de interés del bono a 10 años en azul, de Estados Unidos, está en 1,80, estaba en el 2021, y cuando el riesgo país promedio de los países emergentes estaba alrededor de 400, 410. Entonces yo me pongo en el 2021, un país emergente promedio colocaba deuda en el mercado internacional y pagaba una tasa del 5,9, 5,5, 6, depende de si está más arriba o más abajo del promedio. ¿Está bien? Y hoy, si tomo la tasa de interés de Estados Unidos, que está en el orden de 4,40 a 10 años, y el riesgo país emergente en 530 puntos básicos, o sea, 5,3%, se le suma a la tasa de interés de Estados Unidos, diríamos que hoy el promedio de un país emergente va a pagar una tasa de interés de casi 10%. Es una tasa de interés difícil de sostener para un país emergente. Difícil de sostener porque, digamos, implicaría necesidad de tasa de crecimiento muy, muy alta para poder pagar
esas tasas de interés. Eh, También es muy alta para los países desarrollados, ¿no? Tasa de interés del 4%. Sobre todo cuando tengamos en cuenta estos escenarios de deuda. Fíjense, en azul tenemos la deuda pública, porcentaje del PBI, de los países desarrollados, ¿no? Sacando la pandemia, sacando este pico de la pandemia, esta es la deuda más alta eh, que, que hemos registrado, sacando la pandemia y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos a unos pequeños puntos porcentuales de estar hablando de la deuda de la Segunda Guerra Mundial. Sin nada, ¿no? Y los emergentes sí están en el récord histórico. Muy por encima de lo que fue la crisis de la deuda de los 80 y muy por encima de los niveles de deuda de la crisis asiática, ¿no? O de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también acá entran a jugar algunas cosas particulares como China, bueno, la economía, una de las economías, si no es la más grande del mundo, pegan el palo, es emergente y esto cambia mucho los niveles, por así decirlo. Pero estamos hablando de economías con tasas de deuda muy, muy elevadas, ¿no? Entonces, partiendo de bajos tasas de crecimiento, eh, altos niveles de tasa de interés y encima perspectiva de bajo crecimiento, me parece que estamos viendo cuál es acá el problema, ¿no? Los pagos de intereses esta vez también son elevados, son los intereses que están pagando las economías. Fíjense lo que está pagando Estados Unidos hoy en porcentaje del PBI de interés en la deuda. 4 puntos y medio del PBI. Los emergentes promedio están un poquito más abajo, un 4 puntos del PBI. Y hasta China se espera que levante en este sentido, en este rango. Y la razón es que los déficits fiscales siguen siendo elevados, ¿no? En términos generales. Acá está puesto Estados Unidos, China, sobre todo los más grandes. Pero fíjense que estos niveles de déficit fiscales no son para nada los que teníamos al principio del siglo XXI. Que estábamos con algunos de superávit, de equilibrio, por ahí, pero acá estamos hablando ya de niveles de déficit fiscales un poco más elevados con economías como Estados Unidos y China, déficit fiscales mucho más grandes. Con lo cual, yo le digo, esto lo que nos dice es que en algún momento de la historia, vamos a tener programas de ajuste fiscales más marcados, tanto en los emergentes como en Estados Unidos. Y esos programas de ajuste fiscal en los próximos años, como no estamos hablando de los ajustes fiscales de Argentina que son relativamente rápidos, acá probablemente sean más lentos, pueden llevar a unas bajas tasas de crecimiento más bajas, sobre todo en condiciones de cierta estabilidad de tasas. Ahora, también es cierto que si se empiezan a establecer programas de ajuste fiscal más serios, bueno, los bancos centrales están dispuestos a bajar más las tasas de interés, ¿no? Pero no me extrañaría que tengamos algunos años por delante de algún ordenamiento fiscal muy light en principio, porque hoy no hace falta más que mirar Twitter y ver la pelea entre Elon Musk y Trump de hace unas semanas, donde básicamente tenemos a Elon Musk pidiendo motosierra, ellos sacó la foto con la motosierra y Trump diciendo, bueno, voy a bajar los impuestos y ese tipo de cosas. Sucede que en algún momento el ajuste fiscal va a haber que hacerlo, y si se hace así tan lento y con tan pocas ganas como parece estar pasando en Estados Unidos, probablemente los impactos sobre la actividad económica sean, no diría importantes, pero relevantes, no tengas una economía que crezca mucho. Y tampoco puede crecer mucho más el nivel de deuda. Así que me imagino un escenario de bajo tasa de crecimiento y una deuda que vaya bajando, no sé si va a bajar, pero por lo menos la carga de la deuda vaya bajando a la medida que bajen los intereses, las tasas de interés, no tanto los niveles de déficit y un poquito el nivel de déficit, ¿no? Imagino esa combinación, pero no lo veo como, por ahora, como un cambio dramático, a menos que bueno, cambie el escenario político del mundo, etcétera. Sin contar el tema geopolítico, las guerras, etcétera, que en realidad tienden a agravar la cuestión fiscal, no a mejorarla, ¿no? A ver, ¿esto qué significa para Argentina?
Para Argentina es todo es complicado, porque significa que vamos a estar por delante un escenario donde los mercados financieros internacionales van a seguir un poco preocupados por el riesgo, eh, y un contexto internacional de baja tasa de crecimiento y bajas tasas de crecimiento y algunas dudas sobre la cuestión fiscal, ¿no? ¿En qué momento esto puede mejorar para Argentina? Bueno, en el momento en que efectivamente las tasas de interés internacionales empiecen a bajar, y las bajas tasas de interés y las bajas tasas de crecimiento en las que estamos pensando empiecen o estimulen, por así decirlo, a, a los inversores globales a buscar lugares donde haya estabilidad y mayores tasas de crecimiento, ¿no? Y ahí podría Argentina empiece a tener una posibilidad. Pero por ahora, de acá a fin de año, el gran problema de Argentina son, acá pusimos buscando dólares. Son los dólares, pero la verdad es que estoy más preocupado por los pesos que por los dólares, ¿no? Eh, entonces, fíjense, el gobierno ahora lanzó hace 2 semanas, la verdad que con el tema de Cristina y otras noticias, medio que nos pasó por alto, pero hace 2 semanas el gobierno sacó una par de anuncios sobre canje de deuda del EFI, de emisión de un bono en dólares, hasta $1 millón por mes, emisión de una repo, un endeudamiento con repo, bueno, después lo vamos a ver todo esto, pero hizo un par de anuncios que lo que nos indica es que hay una necesidad del gobierno, sobre todo acá a fin de año, a ordenar un poco el mercado de deuda, el tema de reservas y el tema de la cantidad de dinero. Como está todo mezclado. Uno dice, bueno, son tres cosas diferentes. Sí, pero no, está todo mezclado. Porque cuando hablamos de deuda, tenemos que entender que en Argentina hay dos entes con problemas de deuda: el Banco Central y el Tesoro. El gobierno está bien, sacó las LELIQ, puso las LEFI, pero eso sigue generando problemas al Banco Central o al Tesoro, porque tampoco es que la famosa dominancia fiscal que hay en la economía argentina sigue existiendo. Está bien, hoy el Tesoro está mucho más ordenado fiscalmente, no tiene déficit, por lo menos desde el punto de vista financiero, no tiene déficit, pero todo lo que son los vencimientos, la deuda en pesos, y la deuda en pesos que le quedó al gobierno del tema del LELIQ, el tema de las colocaciones en pesos del pasado, siguen generando ruido. Y ustedes saben que lo que no se resuelve, cuando estamos hablando de pesos, lo que no se resuelve por vía estiramiento de plazos o por vía de la deuda, o sea, lo que no se renueva, lo que no se puede resolver por ese lado, se termina resolviendo por el lado monetario, ¿no? Entonces, están vinculadas las cosas. Tenemos un mito que... Uy, me ha caído algo. Y... perdón. Entonces, estas tres cosas están vinculadas entre sí. Y lo mismo pasa con las reservas. Si yo tengo un problema de potencial monetización de, por ejemplo, la falta de rollover en la deuda en pesos. Tengo un problema de potencial monetización del déficit, no, pero sí de la renovación de la deuda en pesos. Bueno, comprar reservas, por la vía tradicional, esto de tomar dólares, comprar dólares en el mercado, puede ser excesivo a la hora de emitir pesos, ¿no? ¿Excesivo en qué sentido? Bueno, hay una demanda de pesos que efectivamente sí está mejorando, pero bueno, da hasta cierto punto, ¿no? Bueno, hoy estamos hablando de que bueno, podría ser que me mejore 4 billones de pesos, después aumentar la demanda de pesos, podría ser, pero bueno, no es infinito. Por eso es que el gobierno tomó esta serie de medidas que después la vamos a ver mejor y son importantes entender qué es lo que va a pasar en el futuro. Adicionalmente, acá también que se creó lo que va a ser el Banco Central del futuro en Argentina, ¿no? El Banco Central, que más allá de todas las cuestiones de dolarización, bimonetarismo, etcétera, es un banco central eh, con cierta, digamos, es el banco central más tradicional donde va a empezar a hacer operaciones de mercado abierto, etcétera.
¿Qué más tenemos? Bueno, toda la eliminación de LEF y todo esto, ¿no? Entonces, todo esto para el gobierno es un desafío importante porque tiene que terminar de resolver la cuestión de la deuda, los pesos, los dólares, etc. Obviamente, esto se resolvería todo mucho más fácil si pudiéramos acceder a los mercados internacionales, pero por ahora no están muy abiertos. El gobierno está tratando de abrirlo ahí, ¿no? Metiendo el piecito en la puerta, hace poquito con una colocación de pesos, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Entonces, nada, el comentario, el gran desafío, esta fase que viene para mí, el problema económico, es el ordenamiento de todos esos temas. Eh, entonces, acá tenemos dos problemas, los dólares y los pesos. Para mí está todo medio vinculado, está todo medio entrelazado, pero para simplificarnos el análisis. Eh, tenemos una deuda o un riesgo país que está bajando, pero fíjense que desde el principio de año que hasta esta fecha más o menos se ha como encontrado un piso, ¿no? No lo vemos bajando mucho más. La pregunta es por qué no baja más, si Argentina salió del cepo, si Argentina, o por lo menos redujo el cepo de forma muy importante, unificó el mercado de cambios, si quiere, mejor, unificó el mercado de cambios, redujo el cepo, tiene equilibrio fiscal, etcétera. ¿Qué pasa con el riesgo? ¿Por qué no baja más? Bueno, acá hay tres hipótesis generales. Esas tres hipótesis puedo decirles, probablemente las tres tengan algo de razón. Yo acá las ordené para mí por orden de relevancia. Creo que el más importante es el escenario global, lo que decía antes. Estamos en un mundo donde hoy no se está premiando la rentabilidad, se está buscando bajar el riesgo, ¿no? Y Argentina más bien otra oferta, porque Argentina es un país que está saliendo de un contexto negativo, está entrando en un nuevo régimen económico, como cambio de régimen, si las cosas salen bien, puede ser muy rentable para los inversores, eh, y como uno ve la economía parece ser que es así, pero no es lo que está buscando el inversor está buscando otra cosa. Entonces, hay como un piso ahí a la baja del riesgo país. Es lo que les mostraba antes del riesgo país. Si el riesgo país emergente promedio está en 510 puntos, y bueno, Argentina podrá bajar hasta ahí, por ahora, ¿no? Pero bueno, tampoco es que podamos hacer maravillas. El mundo importa. Entonces, esa para mí es la primera hipótesis. El mundo, el escenario global, no está mirando o no está favoreciendo a la Argentina. En segundo lugar, falta de reservas. Esta es una hipótesis que también es muy relevante para algunos. Para mí van a ver que no es tan relevante, pero es la siguiente idea, que es, bueno, faltan reservas, o sea, faltan dólares en los bancos centrales, y eso puede generar un riesgo para el tenedor de bonos en dólares, un riesgo de liquidez, ¿no? O sea, que yo tenga un bono que el banco de gobierno no me lo puedo pagar, no porque no tenga un problema de solvencia, o sea, la solvencia está solucionada con el equilibrio fiscal, pero lo que no está solucionado es la liquidez. ¿En qué sentido? Va a falta reservas. Se entiende la idea. O sea, lo que estamos diciendo es, la solvencia argentina se solidifica con el equilibrio fiscal, pero no necesariamente significa que tenga liquidez, ¿no? Para pagar la deuda. Y eso son las reservas. Mi sensación es que para Argentina este es un problema recontra menor, porque por lo menos podemos pagar los próximos vencimientos de julio sin problema, y si estiramos un poco se puede pagar también los vencimientos de enero, o sea que son los más importantes que vamos a ver eso, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿cuántas reservas quiere el mercado? ¿Cuántas veces los vencimientos de deuda quiere el mercado que tengamos reserva? Bueno, obviamente que el mercado querrá que tengamos mucho más, para poder sostener pago de deuda por más tiempo, pero la verdad es que comparado con otras urgencias, esta es como chiquita. Y se va a ir resolviendo. Y creo yo que se va a ir resolviendo con el tiempo. El tema de las reservas creo que se va a ir resolviendo. Tercera hipótesis, las elecciones. Bueno, el mercado hasta que no haya un resultado electoral más marcado, está la hipótesis donde te dice eso, ¿no? Que bueno, hasta que no haya un resultado electoral más marcado, donde no se consolide esta economía pro mercado, bueno, el mercado
no convalida del todo el riesgo país. ¿Vale? Esas son las tres hipótesis. Como todo este tipo de cosas, es imposible saber cuál es cuál. Entonces, lo único que queda es, bueno, priorizar o darle un valor a estas cosas. Yo creo que lo que más pesa hoy es el escenario global. Y las otras dos existen, sí, son como riesgos, pero no los veo tan relevantes, ¿no? Y te voy a poner el ejemplo que pongo siempre. Tema falta de reservas, sí, desde el punto de vista técnico puede ser un tema. Eh, que faltan reservas y que haya una duda sobre la liquidez para pagar esos bonos, ponele. Pero si la tasa de interés de Estados Unidos hubiera estado en 1%, como le pasaba aquello en la época de 2015, 2016, y posiblemente el mercado habría dicho, no importa, no importa, vamos a darle $2 a estos que tienen otra historia. ¿Por qué? Porque ese mundo era un mundo que buscaba rentabilidad, porque la seguridad no pagaba nada. En ese mundo, estar seguro en un bono del Tesoro norteamericano te pagaba menos de 1%. Entonces, cualquier buena historia de rentabilidad, cualquier potencial de rentabilidad se pagaba. ¿No? Hoy no es así. Entonces, tema riesgo país importante. Fíjese, esto simplemente va a ser un comentario. Las reservas están en 38.000 millones de dólares. Bueno, pues que estos son unos días, no sé el último dato, pero más o menos. La reserva neta en 5.900, sacándole Boprel igual está en 2.800 positivo. Si le saco lo recién ahí vuelven a estar negativas, como la reserva súper líquida, sacándole toda la deuda, pero no quedó así. Obviamente el gobierno no está comprando reservas, está en cero. Y acá viene el punto. Estos son los vencimientos de la deuda en dólares. Este año vencen en total un poco más de 4.000 millones de dólares. Y tenemos, dijimos, reservas netas en 5.980. La verdad es que para cubrir este año los vencimientos de deuda estamos cubiertos. Y si me apuras, podemos hasta cubrir la mitad, un poco más, no sé si la mitad, pero un poco más también de 2026. Así que puede ser que la reserva no alcance para pagar los próximos 3 años de vencimiento de deuda. Sí, pero ojalá tengamos reservas líquidas por 30.000 millones de dólares y poder cubrir todas las reservas, todos los próximos 3 años de vencimientos. Pero comparado con los otros problemas que vamos a ver, esto no es un problema realmente, ¿no? Eh, para mostrarlo rápido, pasar rápido dos temas. Esto me pase, perdón, ¿eh? Esto lo paso rápido, perdón, ¿eh? ¿Dónde está? Acá. El gran problema que tiene el gobierno para mí, el mayor desafío, es la deuda en pesos, ¿no? Estamos hablando de una deuda en pesos que desde el septiembre de 2024 no se logra renovar por completo. Fíjense, esto es el financiamiento de todo, cuánto se colocó menos cuánto se absorbió. Y lo que estamos viendo es que del 2024 para acá, desde agosto para acá, no se está pudiendo renovar todo. Entonces, hoy para el gobierno no hay más problema. Esto es todos los meses te falta un poquito de pesos para renovar, que el tema de la deuda, perdón, de los dólares. Eso siempre quería mostrar algún comentario sobre eso. Entonces, volviendo al tema de los dólares. Fíjense una particularidad, que además quiero mostrarles en general. Todos estos problemas de la deuda en dólares, la deuda en pesos, necesita sí o sí que se resuelva en el mercado internacional. Esto es el total de deuda en títulos públicos. Acá falta toda la deuda con organismos, no solamente la deuda en títulos públicos, ¿no? La que está en el mercado. La que está en el mercado en organismos oficiales. Fíjense, estos son 335.000, 336.000 millones de dólares. Hay 126.000 que están en cabeza de organismos locales, de organismos oficiales. Con lo cual, más o menos, redondeando, hay 200.000 millones de dólares colocadas en el mercado local e internacional, lo que fuera, de bonos, de títulos públicos. 200.000 millones de dólares, para ponerlo en tamaño, es mucho más grande que todo el sistema financiero argentino, pero mucho más grande, como 2 veces más grande, el doble. ¿Ah? Y cuando hablo de todo el sistema financiero, hablo de todo el sistema financiero, el Merval, lo de depósito, todo el sistema bancario. Lo cual nos da una idea del problema fundamental. Si nosotros tenemos un problema acá, en los títulos públicos, de vencimientos, etc., necesitamos sí o sí al mercado internacional para poder resolverlo, porque el mercado local es muy chiquito para resolver esto. Bueno, la colocación de la deuda internacional en dólares, fíjense, esto es la colocación de la época de Macri.
Esto se pudo colocar cuando el riesgo país estaba por debajo de 500, hoy eso no pasa, así que no estamos pudiendo colocar en los mercados internacionales. Y la otra fuente de dólares que podríamos tener para acumular reservas sería la balanza comercial, pero se está achicando bastante. Igual sigue siendo superavitaria. Fíjese que igual las importaciones no son tan altas, las importaciones están todavía, y esperamos, están acá las importaciones, ¿no? Están por debajo de lo que fue el 2022 en promedio, y a fin de año todavía van a estar por debajo de lo que fueron las importaciones del 2022. Pero es cierto que las exportaciones no están creciendo en valor porque en todo lo que se espera que crezca el petróleo cayó en el precio de los commodities. Y el otro tema que tenemos es un egreso por turismo que está creciendo fuertemente, ¿no? Están perdiendo casi 1.000 millones de dólares por trimestre por este tema, ¿no? Entonces, tampoco la balanza comercial de servicios no está permitiendo acumular dólares en reservas. Tipo de cambio de largo plazo, estamos hoy hablando de, bueno, esto está ahora, me falta el dato, estamos hoy en 1.200 más o menos, estamos por acá, el tipo de cambio. Estamos mejor lo que estamos, pero el largo plazo sigue siendo, está más arriba de esto. Esta es la discusión, está alto, está bajo el tipo de cambio, qué sé yo. La verdad es que esto lo va a definir el mercado. Mi análisis con respecto al tipo de cambio es el siguiente. Yo creo que vamos a estar hablando de un tipo de cambio en Argentina más bien bajo en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, porque si a Argentina le salen las cosas bien, vamos a tener más bien una entrada de capitales. Esa entrada de capitales va a presionar hacia abajo el tipo de cambio. Y eso me parece que es el contexto en el que vamos a estar. Después está la explicación de, bueno, qué tan bajo vamos a estar en un tipo de cambio de 1.500, como estábamos antes, o estamos en un tipo de cambio de 1.000, de hecho, que son los pisos del 2017, este es el tipo de cambio oficial, ¿no? O que teníamos antes de ese, qué sé yo. Más difícil saberlo. Pero sí que vamos a estar hablando de un tipo de cambio por acá, ¿no? Y muy difícil cambiarlo eso. Y por otra parte, lo que es necesidad de divisas. La verdad es que Argentina no tiene una necesidad de divisas muy grande. Fíjense, estos son los usos de divisas. Argentina está necesitando más o menos 7.000 millones de dólares por mes de divisas de acá a fin de año, excepto, bueno, en julio porque hay un vencimiento grande de deuda, sale 30. Pero más o menos consigue por exportaciones unos 7.000 millones de dólares por mes. Lo que le está faltando en total, sacando estos vencimientos de deuda, son 40, 50 millones de dólares. No vemos acá hoy una necesidad de dólares en el sistema en general. Siempre y cuando no metamos la compra de dólares de reservas. Si se compra reservas ya es otra historia. Pero así como está, lo que el gobierno le está faltando dólares es los vencimientos, los pagos de deuda. Entonces, si pudiera rolear la deuda, sería una solución. Pero no puede acumular reservas en estas cosas. Bueno, entonces lo que les decía, deuda, el tema peso es más complicado. Acá lo que vemos es este problema. Es que no está renovando la deuda. Y lo que yo le decía antes, estamos bien de dólares, mientras tanto el gobierno no quiere acumular reservas. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno para acumular reservas? No solamente los dólares, sino los pesos. Como no está pudiendo colocar toda la deuda que vence, el gobierno, fíjese lo que está haciendo, está emitiendo pesos para el tesoro. Esto es la cantidad de dinero en la economía. En rojo el nivel, fíjese que está estancada la cantidad de dinero, hay algunos aumentos muy puntuales, pero está estancada. Y los meses como este, donde no pudo renovar la deuda, lo que hizo fue emitir los pesos para pagar esa deuda y después la absorbió con LEFIs. Más o menos esa es la historia, como llamada. No es mucho, pero más o menos eso es lo que ha pasado. De acá a fin de año quedan 46 billones de pesos en vencimiento de deuda a corto plazo. Y no está colocando todo el gobierno, en promedio está colocando un 90%, un 85% de lo que vence. Así que acá tiene un problema el gobierno. Por eso es que tampoco el gobierno está súper interesado en emitir más pesos para comprar reservas, porque ya tiene un problema o un potencial de emisión monetaria por esta vía. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, acá están todas las medidas. Perdón, otra cosa más que me olvidaba. Las LEFI, que emitió el año pasado para reemplazar a LELIX, vencen ahora en julio. 17 billones de pesos de LEFI en poder del Banco Central y 10, redondeando, en los bancos. ¿Está?
Esto vence el 17 de julio. Y acá el gobierno decidió, bueno, agarró todo esto, hizo una pelota de medidas que son estas. Pero la voy a explicar rápidamente. Fíjense que al final de la historia las medidas terminan teniendo algún impacto en cantidad de dinero, aumenta un poco. Esto según perdón, voy a aclarar, esto según nuestras proyecciones, ¿eh? Porque hay que hacer supuestos de qué pasa con algunas cosas, pero estas medidas que son la toma del repo, la emisión de deuda en dólares, la eliminación de las LEFI finalmente y eh, eh, la entrega al Banco Central del ECAPS, adicionalmente de dejarle a los bancos capacidad para decidir qué hacer con esas LEFI. El ajuste en los encajes, la emisión del BOPREAL y la recompra de puts, ¿no? Todas son las medidas que estamos teniendo en cuenta. Bueno, acá y después si quieren lo explicamos, pero hay un lío de efectos. Lo que sí nos queda claro es que de todo esto quedan las reservas aumentan en 9.000 millones de dólares. La deuda nos aumenta poquito, 400 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque está bien, hay un repo nuevo de 2.000 millones de dólares, títulos de deuda pública de 7.000 que aumentan, pero, como contrapartida, las LEFI que están en manos de los bancos a desaparecer, reduce la deuda del sistema, acá estoy sumando Banco Central y Gobierno, en 8.000 millones, también lo reduce la recompra de los puts, pongámosle si quieren como deuda, estoy poniendo, pero. Y, eh, y sí lo aumenta la emisión del BOPREAL. Todo esto nos da este número de, perdón, eh, y hay una reducción más de las LECAPs que está acá, después lo vamos a mencionar. Eh, lo pongo de esta manera, porque bajan perdón, acá también la baja me olvidé acá. Y se baja lo que decía de las LECAPs que no estaban venciendo, que no se están renovando, bueno, eso baja de deuda, ¿no? Esos 7 millones de dólares, más o menos. Por eso es que más o menos esto nos cierra en 425 millones de dólares. Y después sí, el Banco Central absorbe depósitos, calculamos nosotros por 6.800 millones de dólares. Más o menos este es el cálculo que hicimos con algunos supuestos. Ya les digo, hay mucha emisión de deuda nueva, pero eso para compensar la caída de la deuda que no se está renovando y la eliminación de las LEFI. Bueno, pues si quieren lo discutimos, es un lío bárbaro, pero básicamente ese es el resultado que llevamos nosotros. Puede ser que acá cambie un poquito la historia, porque puede ser que haya tanto depósito en los bancos y haya más colocación en LECAPs, con lo cual puede ser que aumente un poco más la deuda, o un poco más la emisión monetaria. Acá puede haber algunas variantes, ¿no? Acá hay supuestos 22 que hicimos nosotros. Pero lo que está haciendo el gobierno en términos generales es esto, tiene 4 objetivos acá. Uno es acumular reservas, que es esto, 9.000 millones de dólares más. La segunda es ordenar un poco la deuda, estirar los plazos de la deuda, por lo cual está cambiando en alguna parte de la deuda la moneda. Crear estas letras en dólares más de un año, notas en dólares más de un año. Se saca encima de las LEFI que tienen los bancos, eso le permite a los bancos invertir más en LECAPs. Y finalmente, lo otro que permitiría el gobierno absorber es dejar básicamente el sistema de deuda con 2 tipos de títulos, LECAPs y deuda en dólares. Y además una cosa más que me estoy olvidando, importante, hay una parte de las LEFI, que son las que tiene el Banco Central, que van a ser reemplazadas por LECAPs, lo cual le permite al Banco Central tener un stock de LECAPs que cotizan en el mercado y que van a servir para hacer operaciones en el mercado abierto. Entonces, entre los objetivos que tenemos acá, que es ordenar un poco la deuda, los vencimientos de la deuda, etc. Acumular reservas. El tercer objetivo que yo agregaría es preparar al Banco Central para hacer operaciones de mercado abierto en el futuro con estos 17 billones de pesos que hoy tiene el EFI, convertirlos a LECAPs y poder controlar la liquidez del mercado, ¿no? Hay cierta capacidad, estas son las diferentes agregados monetarios, base monetaria, M1, M2, M3, base monetaria, como saben, es el M0, así que están todos los agregados monetarios acá. Yo acá el que miro más es el M2, que además va a ser el que funciona como meta, y lo que vemos es que hay una recuperación de la demanda de dinero. Siempre que ponemos la cantidad de dinero en porcentaje del PIB, estamos hablando de la demanda de dinero, no de la oferta. ¿Por qué?
Saben que la cantidad de dinero es una oferta, el M2 es una oferta de dinero, ¿sí? Pero cuando lo divido por el PBI, estoy midiendo por una variable que es P por Q. El PBI es los precios implícitos por el PBI real, ¿no? Por un indicador de cantidades. Si yo aumento la cantidad de dinero y la gente lo rechaza, esa cantidad de dinero en excede eso que hay, se ve un aumento en los precios, inflación. Entonces también aumenta P. Entonces no se debería mover la relación cantidad de dinero sobre PBI, ¿no? Porque aumenta la cantidad de dinero, pero también aumenta el PBI nominalmente. Entonces, cuando lo dividimos por el PBI, estamos viendo realmente la demanda de dinero. Y lo que estamos viendo es una recuperación de la demanda de dinero, que tiene mucho para recuperarse. Si uno mira el M2 está en 15% del PBI, hoy está en 10, ¿no? Ha estado en 12, perdón, está en 10, ¿no? Pero un poquito menos de 10. Así que perfectamente puede seguir subiendo hasta 12 puntos del PBI. Es 1 o 2 puntos más el PBI. 1 o 2 puntos más el PBI implica, a precios de hoy, prácticamente 12.000 millones de dólares. Es, es un montón de base monetaria. Son una cantidad de dinero enorme en M0, no en base monetaria. En base monetaria, en M2, perdón, no en base monetaria, ¿no? Pero sí es como que hay capacidad para absorber alguna cantidad de pesos. ¿Cuántos pesos se puede absorber? Nosotros estamos esperando que se pueda absorber hasta 6.000 millones de dólares o 6 billones de pesos como mucho de acá a fin de año en cantidad de dinero emitida, ¿no? Pero hay espacio para absorber alguna cantidad de dinero. Las tasas de interés reales las vemos estables, esto no vemos mucho cambio. Y sí, lo que vemos es que la tasa de inflación va a seguir bajando. En mayo nos dio 1,5 la inflación, 1,8 nosotros, y junio lo que estamos viendo es una inflación parecida a la de mayo, por lo menos en los primeros días que tenemos, no ha cambiado mucho. Por lo menos en nuestra medición nos había dado 1,8 en mayo de 2005, está dando 1,6 por ahora. Sí puede ser que haya alguna suba de décimas por algunos aumentos de productos regulados. Fíjese que los regulados estaban en 0,3, ahora están en 0,6. No mucho. Y sí creemos que la inflación de este año va a terminar más cerca de 25 y el año que viene alrededor de 10, ¿no? Con posibilidad de perforar el 10 y ya estar hablando de una inflación de un dígito para 2026 a este ritmo. Lo que sí nos preocupa con esto es que empieza a haber algún problema en la morosidad de crédito. No es extraño, siempre que baja la inflación aumenta la morosidad crediticia en las tarjetas de crédito, adelantos personales. Pasa lo mismo con el incumplimiento de las empresas, por el giro de cheques sin fondos. ¿Qué sucede? Cuando tenemos altos niveles de inflación, si podés pagar las primeras cuotas, podés pagar las demás, ¿no? Ahora, cuando la inflación empieza a bajar, el esfuerzo para pagar una cuota de 12 cuotas es sostenido. Y con las empresas pasa algo parecido. Si se giraba un cheque sin fondo para después cobrarlo, bueno, después esos aumentos de precios por ahí te absorbían esa diferencial. Bueno, no pasa cuando tenés baja inflación, cuando no podés aumentar los precios libremente, ¿no? La actividad económica la que vemos es una actividad económica que ha venido creciendo muy bien hasta febrero, una línea recta de recuperación importante. En marzo cayó, en abril volvió a recuperar todo lo que cayó en marzo, pero creemos que ya ahí empieza a desacelerarse la recuperación económica. ¿Por qué? Bueno, primer punto, porque estamos alcanzando los máximos históricos. Entonces se empieza a ralentizar. El efecto rebote se empieza a agotar, ¿no? Entonces, empezó a tener una actividad económica que se frena. También es cierto que hay como dos velocidades. Tenemos algunos sectores que están creciendo, otros que no tanto. Por acá construcción da fuerte, pero es simplemente por la comparación, pero fíjese que es un sector que no está creciendo mucho. Lo mismo comercio también, dentro del comercio hay niveles dispares de crecimiento, no es lo mismo que está vendiendo autos que vendiendo gaseosas, ahora vamos a ver. Vamos a ver esos resultados, fíjense, algunos datos, autos, producción automotriz, en mayo, esto ya es dato de mayo, creciendo 25% en mayo, fuerte, ¿no? Ventas de autos, 112% anual, crecimiento fenomenal, y cuando vemos las unidades mensuales, lo que estamos viendo es ya prácticamente 60.000 unidades por mes de venta de autos. Importantísimo. Motos, patentamiento de autos y motos, son ventas.
autos 61,7%, y motos 35%. Importante motos, porque motos, en Argentina, las motos que más se venden son motos de menos de 150 centímetros cúbicos. Eso significa que no estamos hablando de autos, estamos hablando de gente de altos ingresos por ahí, que compra autos 0 kilómetros, o de medianos y altos ingresos, pero motos no. Motos originalmente son de medianos y bajos ingresos. Entonces, eh, esto podría indicar, acá hay una discusión, he tenido alguna vez con algunos, decían, oh, no, pero a los bajos ingresos está yendo peor que a los altos ingresos. No estoy convencido con esa hipótesis. Para mí no es que a los de bajos ingresos le va mal y por eso venden muchos autos y poca gaseosa. Bueno, no lo veo de esa manera. Para mí hay algo más transversal, porque de hecho la pobreza está bajando, los números de pobreza están bajando, y los de muy bajos ingresos parecen estar más beneficiados por la baja de los alimentos y bebidas que los de altos ingresos. Después vamos a ver, y cuando vemos en salarios informales, vemos que el salario informal parecería estar creciendo más que el salario formal. Ponemos los datos que tenemos, ¿no? Después, no me quiero meter en toda la discusión sociológica, pero la sensación que tengo con los números es que en general es algo más transversal. Hay un cambio, una reconstrucción de lo que llamaríamos el gasto de los hogares, de cómo gastan los hogares. Después podemos ver si en altos ingresos o bajos ingresos es diferente. Bueno, no estamos todavía para ver ese análisis tan profundo. Por eso puede hacer aparte, pero daría para otra charla. Pero sí como que hay una reconstrucción del gasto de los hogares completo, a todos lados. Porque fíjense, esto es construcción y despacho de cemento. Nada que ver. Vuelvo a repetir. Autos, venta de autos, venta de cemento. ¿No? Otro gráfico. Nada que ver. Está bien, acá uno me puede decir, bueno, pero el sector inmobiliario tiene unos costos muy altos, sí, pero la verdad es que hoy no. Sector construcción. Está teniendo costos altos, sí, puede ser. Pero no, ese sector tiene unos problemas de crecimiento, ni se construye lo mismo. Fíjense, gaseosas. Si yo le muestro acá, miren, esto es en azul las gaseosas, ¿está bien? Es muy parecido a este gráfico, no a este gráfico. A este gráfico, ¿no? Una levantada y después se queda, ¿no? Una levantada y se quedó ahí. No está logrando recomponerse del todo. Acá también lo vemos acá, las variaciones. Levantada y después se queda ahí Hay una recuperación, sí, estamos viendo una recuperación de a poco, pero mucho más suave de lo que es autos, de lo que es motos, etc. A ver, ¿cómo creo que va a evolucionar esto? Yo creo que esto va a empezar a levantar. Va a levantar en la medida que la economía termine de reacomodarse, de que los gastos de los hogares terminen de cambiar de forma, ¿no? Esto es como un cambio en algunas cosas. Va a haber, ¿por qué? Bueno, porque los precios de las tarifas están subiendo, hay que gastar más en energía, puedo pagar más cuotas, entonces ahora me compro el auto, pago cuotas, me compro la moto, la pago en cuotas. Claro, si yo pago una cuota que antes no pagaba, pago más de la energía, y bueno, todo el ingreso intermedio, que es el ingreso eh, que usaba para gastar en gaseosa, bueno, empieza a mostrarse negativo, ¿no? Ahora, en algún momento se recupera, estas son las expectativas de la demanda interna, esto lo saca el INDEC saca un indicador que le pregunta a los industriales cómo ven la demanda interna a futuro, y este es el porcentaje de industriales que lo ven positivo. ¿Ah? Lo que vemos, una recuperación, pasó lo mismo con la actividad económica, tuvo una recaída, pero ahora, de abril a junio, hay expectativas positivas. No están tan altas como en 2021, pero bueno, 2021 fue post pandemia, o en 2018-2017 con el cambio de gobierno de Macri. Lo que estamos viendo es que este parecería ser un proceso más suave que en la época de Macri, por ejemplo, acá el gobierno de Macri, o en el cambio de gobierno de Alberto Fernández. Perdón, Alberto Fernández acá, cambio de gobierno, acá, es esto. Que bueno, después empezó a recuperarse, después se cayó por la pandemia, pero después volvió a recuperarse. Parece ser más suave el proceso, pero sigue habiendo un cambio, una visión positiva de la demanda interna. Y para mí este gráfico dice mucho, porque lo que está diciendo no es que el mercado cree que no va a haber recuperación de la demanda interna. El mercado está entendiendo bastante bien que hay una recomposición de gastos, que hay una reestructuración de cómo la gente gasta.
y de los costos y de otras cosas, y todo eso todavía no terminó de ordenarse, ¿no? Fíjese lo que pasó con precios mayoristas, que dio cero de inflación, menos 0,3 realmente. Bueno, eso implica que también empezamos a ver a nivel de insumos cambios en la estructura de costos, ¿no? Entonces hemos visto cambio en la estructura de costos, cambio en la estructura de precio de venta, cambio en la estructura de gasto, cambios en todo lo que es el sector productivo argentino. Sin contar con cambios más estructurales como la aparición del polo energético en Neuquén, etc. ¿Qué estamos esperando nosotros? Bueno, una tasa de crecimiento este año alrededor del 5%. Creemos que se va a ralentizar un poco la recuperación económica, porque ya lo decíamos, estamos llegando ya al techo anterior, que fue este, que es el mismo techo del 2019, del 2017, 2013, 2015, etc. El mismo techo de Argentina no ha logrado superar este nivel de actividad económica. Creemos que sí lo va a superar por primera vez el año que viene, pero bueno, a medida que esto está tocando ese techo, se ralentiza. El mundo tampoco ayuda mucho. Como tasas de crecimiento menores en el mundo también ayudan a que la tasa de crecimiento del país sea más baja. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahora, sí es interesante esto. Las variables que definen el crecimiento a largo plazo están mejorando las dos. Esta es la inversión. Está bien, todavía los niveles de inversión no son tan altas de lo que fueron, lo que llegaron a ser. Estos 160.000 millones de pesos en 2024. Todavía no están tan arriba. En gran medida porque el sector de la construcción no está arrancando y el 40-50% de la inversión en la construcción, pero sí me interesa más este dato, que es la productividad por trabajador. Esto está empezando a mejorar y si eso se revela va a ser la primera vez que este indicador mejora desde el 2011, ¿no? Y tengamos en claro que la productividad laboral es una de las variables más sólidas y mejor correlacionadas con el crecimiento económico a largo plazo, ¿no? Pero, y acá una aclaración adicional, pero también explica por qué los salarios reales están todavía muy rezagados. Porque lo que ha pasado en Argentina es un cambio en la productividad. Entonces, yo con esto ya termino. Proyecciones que estamos esperando, ya digo, casi 5% de crecimiento este año, 25% de inflación, 13% el año que viene de crecimiento y 10% de inflación, pudiendo. Vamos a ver, acá la verdad que hay dos cosas que estamos mirando con mucho cuidado, que es el escenario global, ¿no? Para mí, Argentina no ha logrado, en general, cuando el mundo está en recesión, a Argentina le cuesta mucho crecer en esos años, ¿no? Yo creo que podría pasar que el mundo entre en recesión, hay una chance, ¿no? O una desaceleración muy fuerte, y en ese contexto creo que si Argentina logra un 3% de crecimiento es un exitazo. Y si el mundo no entra en recesión, mejor. Probablemente tengamos que hacer cierto más alta. Pero bueno, hoy estamos medio ahí en duda de qué es lo que va a pasar con el mundo. Para mí, estos son los números con los que estoy trabajando. Así que con eso termino la exposición. No sé si alguien quiere hacer preguntas o cómo viene la mano. Sí, tenemos un par de preguntas. Volviendo ahí, si querés, a la anteúltima slide. Sí, esta. No, la que tenía el escenario base. Este. Ahí está. Nada, con una inflación ya nada, interanual ya para el 2025, o sea, ya son inflaciones bajas, que yo del 25, del 10%. ¿No presentas en cierta forma un problema que la tasa real esté firme en 10%? Eh, La tasa de interés. sí, la tasa de interés real. Sí, sí, es un problema. Esperemos que baje la tasa de interés. Pero ya te digo, acá tenemos un problema, buen punto, muy buen punto y para mí muy interesante. Para que voy a sacar de acá y así te puedo ver. Es un punto muy importante y es lo que estábamos hablando antes del problema que tiene Argentina todavía con la deuda en pesos que no ha resuelto, ¿no? En el fondo, cuando decimos que hay un problema con las LECAPs, con las LEF y todo eso, ese mismo problema con las LELICs. Y el gobierno de Alberto Fernández en su momento, para tratar de reducir la emisión monetaria, lo que hizo fue recomponer todo el mercado de deuda en pesos, ¿no? Pero claro, como el déficit no bajaba, la pandemia, lo que quieras, bueno, todas las excusas sin entrar en lo que fue el gobierno económicamente,
Lo cierto es que eso terminó generando un nivel de endeudamiento muy grande, tanto en el Tesoro como en el Banco Central. El Tesoro a través de las LECAPs, las deudas, las letras de capitalización, y en el Banco Central con las famosas LELIQs, ¿no? Entonces ahora, claro, a ver, mientras vos estás en un cepo cambiario, las empresas no tienen dónde irse, pero eso sí empezó a afectar el incremento de esas deudas, empezó a afectar el crédito seguro privado, el famoso crowding out. El crédito sector privado que pasó de 14 puntos del PBI a 4 puntos del PBI, se achicó muchísimo. Y eso que vos tenías a todo el mundo medio obligado a invertir acá, por ese. En la medida que vos querés normalizar ese salir del cepo cambiario, te empezás a encontrar con el problema ese. Y además, en la medida que vos empezás a querer encontrar, querés reconvertir la economía argentina, ¿no? Todas las discusiones sobre el costo argentino, los sectores, etcétera. Toda esa reconversión de la estructura económica argentina requiere crédito. Entonces, vos necesitas una economía para que se recomponga y reestructure la economía argentina, necesitas que haya crédito del sector privado. Ahora, si aumenta el crédito del sector privado por parte de los bancos, bueno, los bancos no tienen capacidad de seguir absorbiendo LECAPs y LELIQs y nada de eso, ¿no? Entonces este es el problema fundamental. Y además, si querés salir de cepo, posiblemente las empresas empiezan a invertir afuera, etc. Por eso es que el gobierno no sale de cepo todo todavía, ¿no? Porque no tiene acceso al mercado internacional. Y, a ver, la solución de esto, ¿cuál sería? Acceder al mercado internacional. Mira, fíjate este ejemplo. El BOPREAL. ¿Qué es el BOPREAL? El BOPREAL es un bono que yo le coloco a las empresas que tienen deuda comercial o dividendos para que hagan contado con liquidación en el fondo, para que hagan contado con liquidación con el bono y le paguen a los de afuera. Y les doy un superpoder al BOPREAL para que lo demanden, dos superpoderes. Uno que es alguna baja impositiva y el otro gran superpoder es que si haces contado con liquidación con el BOPREAL, no te afecta tu acceso al MULC, ¿no? Ese es el superpoder. En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando un bono en el exterior a través de los señores, a través de las empresas. O sea, lo que estoy diciendo es, toma, yo no lo puedo colocar afuera, toma, te lo vendo a vos colocalo afuera. Entonces, si yo pudiera colocar afuera, no sería necesario todo eso. Como Macri, por ejemplo, tuvo acceso al mercado financiero muy rápido, bueno, tuvo necesidad de mantenerse por mucho tiempo. Este gobierno no tiene ese problema, no tiene acceso al mercado financiero internacional. Entonces tiene que inventarse esas cosas, bueno, te doy el bono real, vos gira el bono afuera, no puedo salir del cepo tan rápido, etcétera. Y además tengo toda esta pelota de deuda en pesos que vence. Estimamos que estamos hablando de 60 mil millones de dólares de deuda en pesos de LECAPS, nada más la LEFI, que está dando vueltas por ahí, que se solucionaría muy bien cuando, bueno, las pago, o sea, abro el mercado financiero internacional, veo quién quiere invertir en eso, quién quiere invertir en otra cosa, y después, no sé, las cancelo colocando un bono más largo en dólares afuera, qué sé yo, eso se podría hacer, habría que ver cuáles son las condiciones. Pero al no tener ese acceso al mercado financiero internacional, estoy atrapado con este tema de que necesito que el sector privado tenga más deuda en pesos, tenga más deuda, pueda acceder al crédito para poder reconvertirse. Pero tampoco puedo desarmar todavía toda la pelota de deuda en pesos a corto plazo. Entonces, eso me genera una presión sobre la tasa de interés. Hay demasiada necesidad de crédito y pocos fondos todavía. Claro. Bueno, ahí lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, che, toda la deuda en dólares, todos los dólares que trajeron del blanqueo, ¿por qué no los aplican a estos bonos en dólares? Entonces, bueno, por ahí aumento un poquito de la oferta de crédito en dólares y ver si puedo incorporar esta oferta. Pero todavía, es decir, todavía vamos a estar en este proceso por un rato. Ok, sumado a eso que justo comentaste, dos preguntas. Primero es, ¿hay cierta, o sea, ven como un escenario en el que se pueda salir a buscar deuda o al mercado para el pago de los cupones de enero del año que viene? Y segundo es, en su momento, o sea, está como que medio que quedó en el aire, pero bueno, este gobierno se presentó como que iba a dolarizar. Eso ya ni siquiera se tiene como en cuenta para de cara al futuro, ¿no? Mirá, primera pregunta, el acceso al mercado internacional. Yo creo que el gobierno va a intentar, lo dijo el viceministro de Economía,
Así que me imagino que está en sus planes intentar poder entrar a los mercados financieros internacionales el año que viene. Vamos a ver cuándo. Diciembre de este año, enero. Va a intentar. Pero, ya te digo, el escenario internacional está complicado. Está lío por todos lados. No. Entonces, hoy los mercados financieros internacionales no los veo. Ahora, si Estados Unidos entra en una recesión, o empieza a dar señales de una recesión más fuerte, la Fed baja la tasa de interés, no sé, la guerra entre Israel y Irán se empeora y por ahí el mundo dice, che, pero en Argentina no, está todo bien y rinde bien, por ahí. Agarramos voleo, digamos. Hay que ver, vamos a ver. Yo creo que depende mucho más del contexto global que obviamente que hay más potencialidad de ingresar a los mercados financieros internacionales después de las elecciones que antes. Siempre pasa eso. Igual estas no son las elecciones presidenciales, son legislativas, pero bueno, puede pasar. No lo veo descabellado, pero me parece que depende de factores tanto locales como factores que están fuera de nuestro poder. Y después te diría que hay la otra pregunta es la dolarización. Y después el tema de la dolarización. Yo creo que hubo un cambio inicial de gobierno muy fuerte. Que era cuando estaba Emilio Campo y cuando dejó de estar Emilio Campo. El plan de Emilio Campo, a ver, y te diría, yo voy a poner, esto voy a simplificar, esto es una percepción mía, por ahí no lo tomen como que algo que sé, no lo sé. Está bien. Es una percepción mía. Para mí el Milei original, Milei, él hablaba de una dolarización como una frutilla del postre del sistema. Él siempre, al principio hablaba como diciendo, che, para que nunca más emitan pesos que nadie quiere, hay que dolarizar la economía. Como decir, bueno, voy a terminar el gobierno haciendo eso para que nunca más pueda pasar. Después vino Emilio Campo, que con todo el lío económico vino con la teoría de, che, tratemos de conseguir la plata y dolaricemos de una y ordenemos. Que esa fue casi con la que entró en la última fase de la elección, que era la dolarización, ¿no? La dolarización. Creo que eso se chocó con algunas realidades y sé que se está trabajando en eso, pero no sé hasta dónde llegaron. No se chocó con unas realidades o con... También salió la Corte Suprema a decir, ojo con eso. Hubo un cambio, claramente un cambio de opinión porque Emilio Campos se fue. Y volvimos medio a la idea de primero tenemos este lío y vamos más por la competencia de monedas, que es lo que Milei decía originalmente, ¿no? O sea, volviendo medio al discurso original de Milei. Es medio una frutilla del postre y más pensando en la competencia de monedas que en la elección. Que la competencia de monedas tiene la dificultad de decir, bueno, pero no reemplazás al peso con competencia de monedas. Del todo. Bueno, vamos a ver. Pero parece que hoy el equipo económico está pensando bien, bueno, en la competencia de monedas, permitir que fluya el dólar como moneda, que en la dolarización per se. Es como que estás volviendo medio a la idea original. No, y creo que eso se dio cuando elegiste a Caputo como ministro de Economía, ¿no? Ok, genial. Y bueno, después tenemos un par más de preguntas. Otra que tengo por acá es respecto a lo que era ese gráfico de la productividad laboral. eh, Nada, que qué condiciones se tienen que dar para que eso incremente. No sé si te acordás que era ese que estaba, Sí, lo conozco. nunca había levantado y ahora está empezando a resurgir. Bueno, la productividad laboral es la variable más clave. Para mí es la variable clave de la economía, es el nombre del juego. Yo lo llamo el nombre del juego. ¿Por qué? Porque la productividad laboral es una variable que está hipervinculada al PBI per cápita. O sea, PBI per cápita es PBI sobre, simplificando, PBI sobre la cantidad de población, PBI sobre la cantidad de personas, y la productividad, en el fondo, es PBI sobre la cantidad de trabajadores. Entonces, casi lo mismo. Simplemente lo que está muy vinculado. Entonces, si incrementas la productividad, vas a incrementar el PIB per cápita.
Y si cae la productividad, va a caer el PIB per cápita, que es lo que estuvo pasando. Entonces, ¿por qué los salarios son más bajos en Argentina? ¿Por qué han bajado los salarios? Bueno, porque ha caído la productividad. Y además tiene una particularidad, no está por la productividad total de factores, que es la productividad, incluyendo también sobre la productividad sobre el capital, la tecnología, es la variable más importante a la hora de la explicación del tipo de crecimiento a largo plazo. Es más, pesa el doble de lo que pesa el incremento en el capital. O sea, si yo aumento el capital 1% en la economía, el PIB me crece a largo plazo 0,5%. Si yo aumento la productividad total de factores 1%, el PIB me crece 1% a largo plazo. O sea, va directamente a la total de factores, ¿no? Pero bueno, esta es como uno podría tomar la semi-proxy. Entonces, la productividad es la clave de cualquier crecimiento a largo plazo. ¿Y cuáles son los factores que incrementan la productividad? Bueno, hay un libro que se llama Where is the Wealth of Nations? Where is the Wealth of Nations? De la comunidad, que lo que hace es decir, bueno, lo que hace es, dice, esa productividad, en realidad la productividad es la rentabilidad, o es esa productividad total de factores, es el resultado de capitales intangibles. ¿Ah? Con inversión y capital intangible. Por ejemplo, te doy un ejemplo de esto. Hoy yo vendo gaseosas. Esto porque se van a entender todos con una marca muy reconocida. Yo tengo una fábrica que hace gaseosas. ¿Sí? Tengo unos trabajadores que hacen gaseosas. Si yo incremento la cantidad de máquinas, aumento la cantidad de gaseosas. Si yo aumento la cantidad de trabajadores, aumento la cantidad de gaseosas producidas. Ahora, si yo aumento el valor de la marca de las gaseosas, aumento el valor de toda la compañía sin invertir en capital y en trabajo. Esa es la producción total de factores. Entonces, ¿qué hay en la productividad total de factores? ¿Qué es lo que estimula la productividad total de factores? Básicamente los activos intangibles. Ahora, ¿cómo hago yo para incrementar el valor de la marca? Bueno, invertir en la marca, por ejemplo. Una empresa se ve así. En un país, ¿qué significa? Bueno, en un país es instituciones, reglas de juego. Ya solamente bajar la inflación te va a aumentar la productividad. Es obvio, porque hacemos contratos, y el contrato es el mismo hoy. Si no tengo más inflación, el contrato vamos a firmar por 1 año, 2 años. Nosotros en la consultora estábamos ahora negociando, antes de esto empezamos a negociar contratos 1 vez por año, 1 vez por semestre, 1 vez por trimestre, ¿viste? Entonces, si llegaba a ser 1 vez por mes, teníamos que empezar más tiempo renegociando contratos que dando servicio. Entonces, bueno, ya al bajar la inflación te baja aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque el dinero es una institución en una economía. Y si yo mejoro la institución del dinero, el valor del dinero, la inflación, bajo la inflación, mejoro la calidad del dinero, mejora la calidad de esa institución, entonces ya aumenta la productividad. Obviamente, la justicia, el cumplimiento de contratos, todo eso hace a la productividad. También lo hace la calidad del sistema financiero. Pero diría que básicamente son tecnología, instituciones y el sistema financiero son los grandes factores que estimulan la productividad, ¿no? Y cuanto más productiva, mejor. Ok, genial, impecable. Acá tengo otra que también me pasaron, que en los supuestos que había mencionado de cómo iba a estar todo lo que era deuda, balance del Banco Central y tal, mencionabas de que los encajes iban a pasar del 20 al 45%, Sí, los encajes de las cuentas, sí, las cuentas corrientes. no, o sea, que Cuentas decimos, remuneradas. sí, claro, de esa manera. Nada, ¿y ves una posible subida de esos encajes y una emisión de pesos por la misma cantidad como para pagar esa deuda? O sea, es medio complicada la pregunta, pero a costa de la rentabilidad del sistema financiero, digamos, como que... A ver, no, lo que pasa es así, eso hay que entenderlo con todo su conjunto. Los bancos están cada vez colocando menos LECAPs, no están arreglando la deuda en LECAPs. Entonces, están dando crédito. Ahora el gobierno le va a pagar las LEFI, los 10 billones de pesos de LEFI, se lo va a pagar en cash, va a emitir pesos por 10 billones de pesos para dárselo a los bancos, para pagarle las LEFI. ¿Para qué? Para que los bancos, por un lado, compren más LECAPs, ¿está bien? Presten más. Ahora, el problema es que te quedan 10 billones de pesos en el mercado, entonces tengo que subir los encajes y chupar ahí 2, 3 billones de pesos para sacar esos pesos de circulación. Así como el Bopreal también va a servir para sacar esos pesos de circulación. Entonces, después hay una serie de medidas que van sacando esos pesos de circulación.
O sea, por eso digo, hay que tomar las medidas en su conjunto, sumado a lo que está pasando en la realidad para entender a dónde apuntan todas estas medidas. Como una redistribución de todos los pesos que están dando vuelta en las LEF y las LECAPs, etc. Pero me parece que viene por ahí la mano. Es bueno, a los bancos le voy a dar pesos por las LEFI, después le saco por los encajes y después le voy a sacar por las LECAPs, que en realidad esas LECAPs lo que hacen es permitirme que los bancos no tengan que emitir pesos por las LECAPs que no me están renovando, ¿no? Porque aumento el stock de LECAPs que aumento. O sea, si los bancos están renovando el 15%, no están renovando el 15%, yo le digo, bueno, date más pesos, bueno, me van a renovar más. Entonces, bueno, nada. Son impactos mezclados, es un instinto de reordenar eso. Ahora, también esto me hizo una historia. Esto es un gran puente hasta poder en algún momento colocar afuera deuda y poder ordenar todo esto, estos flujos, ¿no? Porque si vos no estás pudiendo renovar la deuda en pesos, significa que el stock de deuda en pesos que tenés es demasiado grande para lo que podés manejar. Eh, y es posible, porque el sistema financiero argentino es muy chiquito. Y además lo tenés que achicar la exposición del sistema financiero argentino al sector público. Hay que agrandar la exposición del sistema financiero al sector privado. Claro, es ahí que mostrabas para que FGS es la que, para los que están viendo, es lo que tiene el ANSES, digamos. Hola. Excelente. Y acá tengo una pregunta ya más para lo que era al principio de la charla, en relación a lo geopolítico, que nada, ¿cuál podría ser una buena estrategia comercial o económica para Argentina o sea, ¿qué, qué lugar puede buscar Argentina entre la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, que si bien veo como que a veces es un quilombo, después se tranquiliza, es como que están todos pendientes de Twitter, nada, ¿qué papel o no tenemos ahí directamente algo en... Mira, Argentina mucho no puede hacer. Argentina a ver, tiene una ventaja y es que viene de muy abajo. O sea, Argentina es un país que exporta muy poco para su tamaño de economía. Tenemos una gran ventaja, es que producimos commodities por ahora, y commodities que el mundo va a necesitar, lo van a necesitar todos, sobre todo China. Y con Estados Unidos nuestra función está más bien en productos un poquito más sofisticados y servicios. Yo creo que Argentina puede volver a adoptar, que tampoco es el momento, pero previo a todos los cepos, Argentina estaba creciendo mucho en la explotación de servicios profesionales. ¿Ah? Hoy eso justo no está andando mucho en el mundo porque el tema de inteligencia artificial y toda esa historieta, están todos viendo ver qué parte va a ser las personas y qué parte va a ser la inteligencia artificial. Hay toda una gran eh, discusión sobre eso. Pero me parece a mí que seguramente para servicios profesionales vamos a tener potencial. eh, Porque ahí no es que somos baratos en eso todavía. Por más atrasados que esté el tipo de cambio, somos baratos. Hoy está el tema de la inteligencia artificial en el medio, nos hace ruido, pero bueno, vamos a ver qué zafa. Y después sí, los commodities nuestros son la principal fuerza. Y yo creo que el agro, en cuanto le saquen las retenciones, yo creo que es una potencial para el año que viene, va a empezar a despegar en exportaciones más de lo que está haciendo. O sea, vamos a ver crecimientos más sólidos del agro de esa materia, ¿no? Y después tenemos que reforzar las cosas que sabemos hacer. Carne. Argentina ha perdido el mercado de carnes en el mundo increíble, increíble. Y como encima tiene el valor de marca, lo puede recuperar. Pero va a tener que enfocarnos en venderle al mundo ese tipo de productos. O sea, tenemos capacidad, no es que nos faltan lugares donde exportar. Es más, tenemos cosas que lo hacíamos. Carne, por ejemplo, yo te digo, son algo que lo hacíamos, sabemos cómo hacerlo, tenemos que venderlo, tenemos que dar el negocio. Me parece más un tema de ordenamiento interno, de sentarse con toda la cadena y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los problemas para exportar esto? Pero se puede hacer. Tenemos el valor de la marca, etc. Australia exporta carne a China con el doble de valor que nosotros. Y yo creo que Argentina es perfecta, y no es la misma calidad de carne. El doble de valor, ¿qué significa? Que Australia vende lo que el mercado quiere en el mundo, logra posicionarse, y Argentina podría hacerlo perfectamente todo eso. Entonces hay lugares, hay un montón de lugares.
Yo digo, hay 5 sectores que uno ve que están obvios. Oil and gas, minería, agro, servicios profesionales, y yo creo que el quinto es finanzas, pero este más para un crecimiento. ¿Por qué digo que se tiene mucho potencial? Primero porque el sistema financiero que tiene es muy chiquito, así que tiene para crecer tranquilamente. O sea, solamente para llegar a ser el sistema financiero que tiene Colombia, debería crecer, multiplicarse por 2. Colombia, no estoy hablando de Estados Unidos, Colombia. Además, un sector financiero que particularmente en Argentina es súper innovador. Tenés, ¿cuántas empresas de cripto hay en Argentina? Nacional de cripto en Argentina, en ese sector. ¿Cuántas empresas de billeteras virtuales aparecen? Hay un montón. Este es un sector que es innovador tecnológicamente, que tiene espacio para correr y crecer, y eso te da espacio para un sector que tenga capacidad de crecimiento, tranquilamente. Entonces, hay potencial, hay un montón de lugares. Y ya te dije carne, bueno, hay un montón. Bueno, genial. Y ahí justo mencionaron en el chat, nada, que el default que estuvo viendo de las obligaciones negociables de las empresas que estuvieron tomando deuda en el 2024, que creo que iba también de la mano con... Algunas. ¿Cómo, perdón? Digo, de algunas empresas. Sí, como por ejemplo creo que ahora fue la Concagua, o también estuvo todo lo que era GEMSA. Nada, ¿cómo ves ese panorama? Ya sé que capaz que no es tu ámbito, pero... No, sí lo conozco el tema. Mirá, ahí al tema de agro también, en muchos casos, surcos y todo eso. Ahí mayormente fueron problemas de mal manejo financiero durante el 2023-2024. Ni siquiera mal manejo, mala jugada, mal riesgo. Yo lo que digo es esto, si vos estás en el 2023, gerente financiero, ¿quién era el presidente de Argentina en el 2024? Puede ser cualquiera. Imagino. Al principio estaría discutiendo como todos los economistas, todo el mundo, che, ¿quién ganaba? ¿Larreta o Bullrich? ¿Larreta o Bullrich? ¿Larreta o Bullrich? Estuvimos así como 6 meses, ahora nos olvidamos, pero Y después fue como que, ¡apa! Larreta o Bullrich era, de repente, puede ganar Milei. Milei. Después Massa, ¿no? Porque Massa salió, recordate que después la pasó, en la elección general, pero en la elección general era Massa. Y ahí dijeron, bueno, algunos se la jugaron y dijeron, bueno, más todo el tema de la dolarización, y aún si gana Milei, ¿qué vamos a dolarizar? ¿A qué tipo de cambio? Eso metió mucho ruido en el mercado y llevó a que mucha gente se jugara por los stocks. Dijera, no, acá hay que estoquearse hasta la manija, toma al tipo de cambio que sea, a la tasa que sea. Se jugaron muchos por la gran licuación. Vamos a decir, todo el mundo se jugó bueno, todo el mundo. Hubo muchos que se jugaron por el escenario gran licuación. La gran licuación no pasó y te quedaste con deuda, stocks, pagado a cualquier precio. Y ese fue el panorama, ¿no? Claro, después empezó todo a trastabillar a partir de ahí. Por ahí, aún las tiraron tomando deuda con una ON porque era conveniente, qué sé yo, y bueno, pero no saliste del lío, ¿no? Claro, y ya creo que ya para ir finalizando, nada, como última pregunta, esto ya capaz más en off, que bueno, por ejemplo, si fueras hoy ministro de Economía, ¿harías algún cambio profundo en el rumbo o harías alguna medida o algo que te genere alguna inquietud o sea, ya estuvimos viendo todo lo que era cómo estaba cayendo el reroll de la deuda en pesos, pero bueno, más allá de eso, ¿hay algún comentario o algo? No, yo creo que hay que, a ver, el rumbo general no. Sí, por ahí, si hemos dicho algo, y yo por ahí empezaría a ver de comprar algunas reservas. Eh, con cuidadísimo, ¿no? Con cuidado, ¿no? Pero sí, por idea de comprar dólares, probar ir tanteándose el mercado, a ver qué pasa. A ver qué pasa ahí. ¿Te Sí, referís dentro de ¿qué? las bandas ir comprando, digamos? Sí. Entonces, para ir tanteando. Eh,
Creo que ese sería el mejor camino. Y después creo que sí, y, a ver, no hay grandes medidas para tomar, pero sí trataría de direccionar un poco el crédito hacia las pymes. Yo creo que algo que está haciendo el gobierno que es medio de segunda línea, pero que está bien con todo el tema de esto que sacó el otro día, muy bien me pareció, muy bien. Esto de los embargos que había que hacer la FIP y todo ese tipo de cosas. Ahí es donde hay que hacer algo. Ya el gobierno ya postergó todo ello, salió con una resolución que ordenó un montón ese tema. Pero hay que tener más cuidado, porque ese tipo de cosas, vos hoy tenés muchas pymes que se están reconvirtiendo, que se tienen que reconvertir. Y, y poder trabajar más finamente todo eso los ayudaría mucho. ¿Viste? Que no tenés la FIP, arca, bueno, ¿viste? Con la respiración en el cuello, eh, para poder hacer la reconversión, pero tampoco se tienen que reconvertir ellas, pero sí darle como los medios, eh, planes de pagos, ese tipo de cosas como para tratar de ayudar en ese contexto, ¿no? Este, de poder aplicar recursos a reconvertirse, y no tener que estar persiguiendo otras cosas. Pero son como cosas como menores, uno puede decir, bueno, también habría que ver otra cosa que yo creo que es súper relevante acá, la reforma laboral, sobre todo para las pymes, sobre todo para las pymes. Sabemos de la judicialización laboral, sabemos de todos esos problemas, necesitamos que entre más gente al mercado formal, tenemos que facilitarle mucho la entrada al mercado formal a la gente, cuando ponen regulaciones laborales muy altas, con mucho riesgo judicial, bueno, al que más perjudica es al tipo que no puede cumplir todas esas, que no está tan capacitado, tan preparado para producir lo suficiente como para que su empleador pueda pagar todos esos costos. Entonces me parece que ahí hay que pensar seriamente cómo hacer para meter a la gente en el mercado laboral, la que hoy está fuera del sistema laboral, ¿no? Ahí queda fuera. Que en general te vas a encontrar con gente de baja productividad. Este, porque con las cargas sociales y todo eso que se le carga sobre el sistema formal, la productividad del trabajador tiene que ser suficientemente alta como para que sea rentable pagar todos esos impuestos. Entonces, bueno, ¿qué hago con esa gente? Por lo menos, ¿cómo las introduzco en el sistema laboral? Sin generar un riesgo enorme al empresario, ¿no? Y además eso se genera en realidad mayormente a través de pymes. Entran a través de pymes, ¿no? Entran. Sí, y encima de esa formalización ayudaría a todo lo que es el problema con las jubilaciones actual. Parcialmente, parcialmente. Ahí tengo un problema hasta población, más que ya llega a temas poblacionales. Pero aún si le metemos todos los informales, los formalizáramos todos perfecto y eso no te alcanza. No te alcanza. Bueno, hasta ahí, no sé si queda alguna pregunta más. Muchísimas gracias, Fausto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos cercanos, así que nada, bueno, todos los que están viendo nos pueden seguir en nuestras redes. Solemos organizar charlas de este estilo, con nuestros informes y tal. Así que nada, finalizamos la transmisión y muchísimas gracias, Fausto, y bueno, a todos los que estuvieron viendo y preguntando.